Bueno, vamos a estudiar. Tenemos la oportunidad de ver otra vez a Job. Es un personaje muy especial. Es un libro que pudiéramos nosotros pensar que no tiene mucho sentido dentro de lo que es el propósito eterno de Dios para la iglesia, porque hay mucha enseñanza respecto de la sabiduría humana, hay mucha enseñanza respecto de la ciencia. Ahí aparece poco, hablando Dios, aparecen más los amigos de Job, hablando en tres secuencias de diálogos. Ahí la última con Eliú, que toma el último diálogo. Pero el centro de toda esta plática es precisamente por qué Dios permite el sufrimiento, por qué Dios permite el dolor. Es su propósito que lo conozcamos, es inevitable que conozcamos el dolor que hay sobre la tierra. ¿Hay un propósito? ¿O no se quiere aburrir el Señor estando allá en los cielos? Quiere pasarse un buen rato con nosotros. Hay una serie de conjeturas acerca de todas estas cosas, especialmente con Job, pero es importante analizarlo y es importante saber qué hay detrás de este personaje, que es muy interesante, porque el Señor le ha dado un poquito más de la gracia para el entendimiento y del conocimiento que a muchos de los que aparecen en la Biblia. Es decir, se le reveló de una manera muy amplia a Job. El problema aquí es, Job sufrió en balde, sufrió en vano. Él pudo haber considerado Dios a Job como un personaje que no necesitaba ser probado. Era necesario que fuera probado. Entonces, todo el libro, que no es muy complejo, pero sí nos hace un resumen acerca del plan de Dios para el hombre respecto del dolor. Y es un ejemplo muy valioso para nosotros, porque nosotros asumimos el hecho de que si el hombre sufre es que trae problemas con Dios. Y no ese es el sentido que le da este libro. Si el hombre tiene problemas, si el hombre está pasando por crisis, entonces está mal con Dios. Y tampoco es el sentido. Cuando aparece alguna crisis, alguna señal de dolor para los hijos del Señor, es que hay o bien una corrección, una disciplina, una enseñanza acerca del pecado del hombre. Pero no, nada tiene que ver con el libro de Job. Era un hombre varón perfecto, era un hombre limpio en su corazón, era un hombre sujeto a Dios, era un hombre que tenía temor de Dios, era un hombre que se había preparado personalmente hasta para proteger a sus hijos, sacrificaba holocausto por si sus hijos hubieran pecado. Entonces era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Aquí la pregunta es ¿por qué tuvo que sufrir tanto? ¿Por qué era necesario que sufriera tanto? Entonces, cuando leemos el libro completamente, nos podemos dar una idea acerca del dolor que sufrimos en general todos los cristianos, los seres humanos, pero también en especial los cristianos, porque hay algo dentro de el dolor que provoca una sensibilidad muy especial para el ser humano. Hay gente que no sufre, hay gente que no tiene problemas económicos, que está bien en su casa, su esposa, sus hijos, que parece que todo va en caballo de hacienda, pero no se asoma toda la posibilidad del conocimiento de los tiempos de Dios en este espacio final que estamos viviendo. Entonces, cuando no haya crisis, hay que preguntarnos, algo está pasando. No, no es muy reconocido un sentimiento de dolor sin la famosa culpa. Entonces, es necesario que sepamos que puede existir dolor, que puede existir crisis y no ser culpables de nada bajo el ojo crítico de los demás hermanos. El problema no es la gente, el resto de la gente, la familia. El problema muchas veces son los hermanos.
La familia sabemos que nos va a decir, pero eso que tú eres cristiano, imagínate, si no fueras. Pero el problema es precisamente con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Muchas veces no entendemos el dolor y pensamos que hay cosas que tienen que ser cedidas a la voluntad del Señor y es la voluntad de Dios, pero no sabemos por qué, pero pensamos que es la voluntad de Dios. Y lo importante siempre es alcanzar un estatus en el conocimiento de la voluntad de Dios en medio del dolor. Y el dolor es una parte, no es trágica, es una parte vital que nos ayuda a concentrarnos en esto. Eso le pasó a Jesucristo cuando estaba en el Monte de los Olivos, cuando estaba dedicando una parte de su tiempo a la oración, al ayuno también lo dedicó para poder clamar al Señor, para decirle, si se puede evitar esto, Señor, evítalo. El Señor ya estaba haciendo su preparativo para todo lo que vendría el evento de la muerte de Jesucristo, para lo que sería el recorrido, el camino al infierno, la predicación a los espíritus encarcelados. Y se estaba preparando también una parte muy importante. Y esta parte muy importante tiene que ver con lo que la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo estaba en la vida de Jesucristo. Él no hacía las cosas por él solo. Él no vino como Dios, él vino como hombre, pero fue bautizado en el Espíritu Santo por Juan el Bautista y él tenía el Espíritu Santo activo en su corazón. Por eso, aquí en el capítulo 8 de Romanos, si me lo buscan, entonces, en el capítulo 8, en el libro de Romanos, estaba pasando algo muy especial en el Monte de los Olivos y se estaban preparando muchas cosas para este momento. Y una de las cosas que estaba preparando el Señor era precisamente el tema de la resurrección, porque el Espíritu Santo estaba en el corazón de Jesucristo. Y dice el versículo 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, es el mismo Espíritu Santo que estaba en Jesucristo en aquel entonces. Es el mismo Espíritu que vino a nuestro corazón, el Espíritu Santo, porque cuando Él dijo es necesario que me vaya, porque si no, no puedo enviar al Espíritu Santo, el que va a traer toda consolación y les va a traer toda revelación, es necesario que yo me vaya para enviarlo. Este Espíritu Santo estaba haciendo su trabajo también en el Monte de los Olivos. Era importante que cada quien estuviera dedicado a la parte que le correspondía. Esto no era un escenario mágico ni celestial, era un escenario terrenal y dramático. Era un escenario muy trágico acerca de lo que iba a suceder con el Señor Jesucristo, que iba al infierno, y la posterior revelación que íbamos a tener nosotros al tener el Espíritu Santo en nosotros para saber qué seguía después de ese tiempo. Entonces, el dolor que estaba pasando Jesucristo era un dolor bastante intenso, era terrible, como terrible es la grandeza de nuestro Señor. Y si vamos al capítulo, empezamos en Job, empezamos con este libro, empezamos en el capítulo 3. El capítulo 1 y 2 es la parte que corresponde al trabajo de Satanás sobre la vida de Job. Realmente fue una tarea inducida por el Señor sobre Satanás, porque Satanás posiblemente no le iba a preguntar por Job, pero el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? Entonces, nada sucede sin la voluntad del Padre para que no nos preocupemos cuando estemos pasando una situación difícil. El Señor le indujo, así como le dijo a Adán, mira, de todos los árboles vas a comer, de todos los árboles del huerto, pero este que puse en el centro, este que tiene reflectores y que tiene unas señales donde dice, de él no comas, 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 de ese no vas a comer.
Entonces el Señor siempre ha provocado una inducción para que las cosas ocurran conforme a su voluntad. Es importante que el Señor tome control de todas las cosas. Entonces le dice a Satanás, ¿ya te fijaste en mi siervo Job? Entonces empieza el diálogo entre Satanás y el Padre y empiezan a hablar acerca de Job. Cuando Job cae en la desgracia, los amigos van a él. Dice la Escritura en el capítulo 2 para consolarle. Pero jamás recibió consuelo Job. Nunca fue consolado. Nada más 7 días estuvieron con él sin hablar. Estaban también tendidos con ceniza sobre sus cabezas. Desgarraron sus vestiduras. Entonces era necesario que muchas de estas cosas pasaran con Job para que entendiera cuál es el principio de la sabiduría, el principio de la sabiduría del Señor. Era necesario que hubiera el principio de la sabiduría del Señor. Entonces dice, aquí en el capítulo 3 empieza a hablar Job de su desgracia. Hay una canción mexicana, no me acuerdo quién la canta, pero es muy viejita, y que se llama, que dice, no sé cómo se llama, pero creo que dice, viva mi desgracia pues. Viva mi desgracia pues. Es lo que me acuerdo. Pero hemos hecho de nuestro dolor fantasía, hemos hecho circo, hemos hecho maroma y hemos hecho teatro. Porque muchas veces de nuestras lágrimas, la mayor parte de nuestras lágrimas son de cocodrilo, no son realmente porque haya un dolor intenso, un dolor vivo, un dolor fuerte en nuestra vida. No digo que no hay por qué llorar, no. Sí hay, pero la mayor parte de nuestra vida nosotros lloramos por cosas pequeñas, nimiedades. Entonces es importante que sepamos que el dolor trae algo intenso en nuestra vida, trae un motivo, trae un porqué. Hay algo que Dios va a hacer en medio del dolor y eso es importante que sepamos. No lo trae Satanás, no lo traen las circunstancias ni mal comportamiento, siempre viene con un propósito de parte del Señor, siempre. Dice en el capítulo 3, cuando empieza a hablar Job, después de un silencio muy largo, con su esposa y con sus amigos, dice en el verso 2, y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, aféenlo las tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Y más adelante sigue diciendo, después de que empieza a hablar toda la maldición que trae sobre el día en que él nació, porque él piensa que es el centro de la desgracia, él piensa que no tiene nada que ver los hijos, la esposa, aunque los perdió, su esposa se mantiene viva, pero él piensa que el centro de la desgracia es él, el común denominador es él, de todo lo malo que acontece, él es el causante de la desgracia, porque incluidos sus hijos murieron. Entonces dice aquí, a partir del verso 21, empieza a hablar acerca de lo que él ya sabía que podría pasar. Dice que operan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir? Y se gozan cuando hallan el sepulcro. Perdón, en el 24 vamos. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba, dice, me ha venido y me aconteció lo que yo temía. No he tenido paz, ni me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Normalmente en medio del dolor, como entendemos muy poco el propósito del dolor, no entendemos bien el propósito del dolor, entonces
siempre estamos temiendo que algo malo nos pueda ocurrir, y cuando algo malo nos ocurre, entonces pensamos que es por nuestro comportamiento, porque somos malas personas, porque hemos sido siempre desleales con nuestra pareja o con el Señor o con nuestros hijos. Entonces pensamos que la desgracia puede venir en cualquier momento, ¿sí? Pero a él no le llegó una desgracia sin un propósito. No hubo despropósito en todo esto que hizo el Señor con Job. Cuando él ofrecía sacrificio por sus hijos, era porque sus hijos normalmente ya pasados en las copas podían cometer muchos errores. Tenía 7 hijos, 3 hijas hermosas, 7 varones fuertes, pero eran dados al vino, hacían festín, hacían fiesta siempre. Entonces Job ofrecía holocausto por ello. Entonces, para que no sucediera nada de esto, él temía que pudiera ocurrirles algo a sus hijos. Por eso él siempre ofrecía sacrificio por sus vidas. Entonces, él ya sabía que algo le podía ocurrir, pero no sabía que había un propósito mayor. Entonces, él tenía miedo. Como no sabía que había un propósito mayor, entendió que había en su vida despropósito. Por eso la aflicción llegó, la amargura llegó, la amargura de espíritu, el quebranto, el dolor llegaron a su vida y no sabía qué hacer con ello. Llegaron 3 amigos que venían para consolarse, pero lo único que hicieron fue decirle a Job: estás equivocado y estás mal. No entiendes el propósito de Dios, como si ellos lo entendieran. Tampoco lo entendían, porque Job no era juzgado y ellos pensaban que estaba siendo juzgado. Ellos tenían la duda si sería por su mal comportamiento. Entonces decían: Dios es justo, y tenían la razón, pero lo decían de boca para afuera. Así como muchos de nosotros decimos muchas palabras y vamos a consolar a alguien, decimos: no, mira, Dios se apiada de nosotros, tiene mucha misericordia, Él va a tener misericordia de ti. Bueno, la gente cuando está en dolor lo único que necesita es un abrazo, necesita no muchas palabras, pero un afecto que cubra necesidad que está pasando el que está sufriendo por mucho dolor. Las personas que sufren por mucho dolor se les ofrecen muchas cosas, pero no saben cómo pedirlas ni a quién pedirlas. Y nosotros cuando vamos a consolar no podemos llegar y decirles: bueno, si es que se te llega a ofrecer algo, me avisas. No. Nosotros vamos a consolar y vamos a suplir necesidades con las personas que están en dolor. Por eso es importante que nosotros tengamos mucha sensibilidad. Y si no hemos pasado dolor, si no hemos sufrido, por eso hay un verso que dice, un dicho muy humano que dice: el pan ajeno hace al hijo bueno. Si no hemos pasado hambres, no entenderemos a muchos mendigos. No entenderemos a muchos que están en la calle, en situación de calle. No entenderemos a muchos que caminan en la calle limpiando los cristales y pidiendo ayuda. Porque posiblemente sí tenemos hambre, pero estamos seguros que cuando lleguemos a la casa vamos a comer. Pero que tengamos muchos días sin comer y que no tengamos de dónde sacar alimento, necesitamos pasar hambres para poder ser sensibles a eso. Entonces, se enfrentó Job a sus amigos, a sus 3 amigos, y por último llega el más joven, que es Eliud, y se enfrenta también a él. Él llega con una sabiduría un poquito menos extrema como sus 3 primeros amigos, porque en la serie de 3 conferencias que tiene con uno, con otro y con otro, se enfrentó con un juicio ordinario. Se contó más o menos, estuvieron platicando acerca de lo que Job no entendía acerca de Dios, como si ellos lo entendiesen. Era un hombre justo, piadoso, era un hombre sujeto a Dios, era un hombre recto. Entonces, él sabía quién era Dios únicamente por el comportamiento que tenía. El testimonio de Job era un testimonio que hablaba acerca del respeto y la reverencia que Job le tenía a Dios, aunque no le conociera. Pero Job tenía respeto y reverencia para Dios. Porque si él pecaba no era contra su esposa, era contra Dios. Si él tenía problemas con sus hijos, estaba pecando contra Dios. Entonces él lo sabía. Si él no se cuidaba de la gente, ni se cuidaba de la iglesia, no, él se cuidaba de Dios. Entonces era un varón recto.
Y cuando lo enfrentan los amigos, lo hacen ver como una persona vil. Sí, como diciendo, es que Dios no se equivoca, si te mandó todo esto es porque lo merecías. Es algo, es algo muy común en nuestro medio. El juicio empieza casi siempre por la casa. Sí, entonces hay que buscar, ¿verdad? Restituir al agraviado. Hay que buscar consolar al que lo necesita. Nosotros nos toca el juicio, ¿sí? El juicio no es de nosotros. Entonces, vamos a tratar de aprender de Job, porque tenemos que aprender mucho de Job. Se mencionan en todos estos diálogos que tienen una, una gran sabiduría entre todos los amigos de Job. Eran hombres, personajes muy inteligentes, muy listos. Ellos habían estado conociendo un poquito acerca, con lo poco que había en las escrituras, conociendo un poquito acerca de Dios. Era más la idea, era más el ideal que tenían cada uno acerca del conocimiento de Dios. Se sabe un poquito que este libro de Job fue de los primeros libros escritos. No fue en arameo, fue en hebreo antiguo, entonces posiblemente antecede a lo que fue Moisés, lo que fue el cautiverio en Babilonia. El hebreo antiguo es anterior al arameo. Entonces, por eso se considera que fue uno de los primeros libros escritos de los muchos que hay, que no han sido contados como canónicos. Entonces, llegamos hasta un punto extremo, porque no vamos a alcanzar a ver mucho acerca de esto, pero donde llega la intervención de Dios entre entre la discusión que tenían los amigos de Job y Eliú con Job. Entonces, aparece Dios y empieza a hablar Dios con Job acerca de todo lo que estaba sucediendo que no entendía, porque él tenía un dolor muy intenso, pero no sabía por qué lo pasaba. Lo que él tenía era mucho dolor, porque era un hombre muy rico, extremadamente rico. Creo que nada más tenía 700 camellos, imagínense, tenía muchísimas vacas, mulas, burros, tenía de todo, tenía muchos ayudantes. Entonces, cuando interviene Dios, aquí en el capítulo 38, yo no sé si ustedes la han contado, pero yo ya las conté, las preguntas que Dios le hace a Job. En este capítulo y en el siguiente le hace 86 preguntas. 86 preguntas para ver si él tiene entendimiento, conocimiento de lo que es Dios o lo que representa la vida para Job. 86 preguntas que tienen que ver con la creación. Porque cuando vemos el título del tema, dice la soberanía de Dios en el libro de Job. Entonces dice en el capítulo 41, en el verso 11, dice la segunda parte del verso 11, todo lo que hay debajo del cielo es mío, incluidos ustedes. Estaba hablando del Leviatán. Entonces estaba hablando de la naturaleza y dice en el 10, no hay nadie ahí tan osado para que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? ¿Quién? El que lo creó, porque Dios lo creó al Leviatán y al Behemoth. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Ya le habría dado a Aarón, a Job o sus compañeros a Dios primero para que Dios les devuelva a ellos. No, todo lo que hay debajo del cielo es mío. No guardaré silencio sobre sus miembros ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. Cuando Dios habla acerca de los dinosaurios, todos nosotros tenemos entendidos que hace 60 millones de años llegó un meteoro que se estrelló en Yucatán, en la península de Yucatán, y ese meteoro lesionó seriamente la atmósfera y destruyó la vida de los dinosaurios, que requerían una cantidad extra de oxígeno que no podíamos tener nosotros.
En la época de los dinosaurios la cantidad de oxígeno era mayor a la que nosotros tenemos, porque ellos necesitaban una capacidad mayor de energía para poder vivir. Eran animales de 10, 12 toneladas, de 15 toneladas. Entonces, era necesario que hubiera una concentración mayor de oxígeno. Entonces, dice aquí la escritura en el capítulo 40, dice a partir del 18, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo, fíjense bien lo que dice, el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. ¡Ah, caray! O sea, el que lo hizo lo destruyó. ¿Cómo lo destruyó? Pues no sabemos cómo lo destruyó, pero él dijo, ya no es necesario que haya más dinosaurios porque ya va a venir el hombre. Sí, Sarita. Hermano, ¿hace cuántos millones de años estuvieron los dinosaurios? Mira, va a ser otra cuestión de otra plática porque nosotros tenemos algo que más o menos aclarar durante todo lo que vamos a ver, este estudio de la Biblia. Hay muchos que dan una teoría acerca de la creación y muchos coinciden en que los 6 días que existió la creación o que fueron creados los cielos y la tierra junto con todos los animales en la tierra, fueron 6 días de 24 horas. 6 días de 24 horas. Pero cuando tú te fijas acerca de todo lo que tiene que ver con los restos fósiles, con los volcanes, con las necesidades que tenían los dinosaurios, con materiales radioactivos como el carbono 14, su degradación con el tiempo hacia carbono 12, entonces necesitamos nosotros utilizar las herramientas que nos da la ciencia, no la ciencia del hombre, sino la ciencia de Dios, para poder más o menos descubrir si realmente este tiempo que nos están diciendo los estudiosos fueron una semana nada más, 6 días de trabajo del Señor y el séptimo descansó. Porque hay muchas sospechas de que estemos posiblemente ignorando algunas cosas que se están descubriendo o que se han descubierto en los últimos 2 siglos, que nos han hecho voltear un poquito al pasado. Cuando Dios habla en el capítulo 1 acerca de la luz, dice que en el primer día el Señor hizo la luz y vio que la luz era buena y separó las tinieblas de la luz. Entonces, ese día fue el primer día. Pero en el cuarto día, a partir del versículo 14 de Génesis, dice que el Señor hizo la luna, el sol y las estrellas. Y dice que lo hizo para hacer una separación entre días, meses, años, estaciones del tiempo, invierno, primavera, otoño y verano. Dice que para eso puso las grandes lumbreras y en el día cuarto, que es a partir del verso 14, es cuando se establecieron todos estos principios que fundamentan la formación de la tierra. Entonces, dice que él con su palabra dio la orden para que se hiciera la luz, dio la orden para que se hiciera el espacio entre la tierra y el infinito, que es la atmósfera. Él dio después la orden para que separara lo mojado de lo seco, dio después la orden para que perecieran los grandes astros. Después hizo las bestias marinas, los anfibios, batracios y las aves, y en el sexto día hizo a los grandes mamíferos, al hombre también. Entonces, cuando hizo el hombre, dice en el verso 26 de Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ya dijo, vamos a intervenir nosotros, porque al principio nada más fue su palabra. Sí, sabemos y creemos que Jesucristo es la palabra, el logos, la parte en acción de la palabra. Pero posiblemente no fue un día de 24 horas, posiblemente fue llamado así del principio y el fin de esta orden que se dio para que se hiciera este elemento. Entonces, seríamos muy cándidos al pensar que esto se hizo, esta tierra
tiene muy poco tiempo. Esta Tierra se hizo en 5,000 años. Los eventos que está haciendo el hombre en cuanto a la cuantificación de los años, ha tomado algunos elementos radiactivos como el carbono 14. El carbono 14 más o menos es el que nos da la pista acerca de cuántos años tiene un ser vivo. Todo lo orgánico, plantas, animales, huesos, etcétera. Vamos en busca del carbono 14, que es el que se ha ido desapareciendo poco a poco. El único problema que para sacar nosotros una buena edad, una datación correcta con el carbono 14, es que no sabemos nosotros cuándo estuvo la parte intermedia entre el carbono 14, que se estaba desintegrando en carbono 12, y carbono 12. Es decir, cuando llegaron a la mitad el carbono 14 y el carbono 12, hay un parteaguas ahí en este tiempo. Para que nosotros podamos hacer una buena datación y ver cuánto lleva de degradación el carbono 14, necesitamos saber cuándo llegó a la mitad del carbono 14 contra el carbono 12, para poder entender este tema de la datación. Entonces, hay muchos objetos que encontramos que datan de 300 millones de años. La vida que le dan a la Tierra son 4.500 millones de años. 4.500 millones de años, los científicos, ¿sí? Nosotros podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso. Ese no es el problema, porque ellos pueden equivocarse aún con la datación que tienen acerca de los organismos vivos, no acerca de lo que ellos trabajan como química orgánica, no, perdón, inorgánica, no. Es con los organismos vivos con los que más o menos conocemos los elementos y la vida de los elementos. Pero como no tenemos la fecha exacta, cuando se juntó en cantidad igual carbono 14 y carbono 12, podemos tener ciertas equivocaciones. Entonces, el decir la Tierra fue hecha en 6 días de 24 horas es a lo mejor un poquito de candidez, porque lo más probable es que no haya sido así. Lo más probable es que haya tenido un tiempo razonable para poder haberse hecho esto. ¿Cuánto es? No lo sabemos, porque la datación no la podemos entender a ciencia cierta, ¿sí? Porque no trabajamos en la materia inorgánica, trabajamos sobre la materia orgánica, y la materia orgánica sí nos dice que hubo mucho tiempo, no como el que nos dicen algunas personas. Por eso dice Dios en 2 de Pedro que para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. Entonces, el tiempo no existe. Realmente nosotros lo cuantificamos, pero el tiempo no existe. Nosotros le ponemos tiempo a la vuelta al Sol, a la vuelta de la Tierra, a la circulación elíptica de nosotros sobre el sistema solar, el movimiento que tiene el sistema solar alrededor de lo que es la galaxia y lo que es el movimiento de la galaxia sobre el resto de las galaxias. Entonces, finalmente, existimos nosotros en una línea de tiempo, pero esa línea de tiempo nosotros la hemos creado. Realmente el tiempo no existe como cuarta dimensión. Bueno, al menos eso es lo que nos han enseñado en la física clásica y la física experimental, ¿verdad? Sí, Sarita, más o menos quedó. Sí, dice también que fue el primero de su creación, o algo así decía, hace referencia, sí, en Job hace referencia a, ¿cómo se llama? Behemoth o Behemoth. Behemoth, sí. Y hace referencia que fue el primero de sus criaturas, algo así viene. Ajá. Sí, dice así, ¿verdad? Sí, así es el comentario. La tierra estaba desordenada y vacía. Los primeros animales que existieron fueron estas bestias enormes, muy grandes. La manera como fueron eliminadas, no lo sabemos, pero dice aquí el verso 19, que el que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Está hablando del Behemoth y sigue el Leviatán. Posiblemente estamos hablando de un animal prehistórico y ya hubo cierta contemporaneidad
de Job con algunos animales prehistóricos. Están hablando, por ejemplo, del behemoth. No es un hipopótamo, porque aquí mismo en el behemoth dice que su cola es como un árbol, un tronco de roble. Dice, es como un roble, un árbol, un tronco de roble. Entonces, pues, viene de la familia de los cerdos, el rinoceronte, el elefante, el hipopótamo. Entonces, sus colas son muy delgaditas, muy chiquitas. No estaba hablando de un hipopótamo. Estaba hablando de ¿cómo se llaman? Dinosaurio. De un dinosaurio. Igualmente, no era un cocodrilo, porque cuando habla del behemoth dice que está en el agua, en el mar, que sale fuego de su boca, pero tiene hileras de dientes. El único animal que conocemos que tiene hilera de dientes es el tiburón, no es el cocodrilo. El cocodrilo no tiene hilera de dientes, pero muchos tienen esa hipótesis o esa teoría, ¿verdad? Que pudiera ser un cocodrilo muy grande. No, era otro tipo de animal y no lo conocemos. Se considera que el tiburón y el cocodrilo son animales prehistóricos, vienen desde la prehistoria, pero se estaba refiriendo a otro tipo de animal. Si se pone a estudiar los dos animales, se está hablando de animales diferentes a los que conocemos. Sí, entonces dice que lo débil de una de sus patas es como tensa, dura, ¿verdad? Durísima. Entonces no habla de ellos con nada de debilidad. ¿Ya no hay más preguntas? Sí, entonces antes de la creación de todas las especies, existieron primero los dinosaurios. No. Esa es la teoría que hablamos de que posiblemente fue un tiempo muy largo la creación, no fue un día de 24 horas, fue un día de más horas. Porque existieron las grandes bestias, dicen los animales marinos y las grandes bestias en el quinto día. Entonces estamos hablando de este tipo de animales prehistóricos o dinosaurios, que estos están petrificados, y para que llegue a haber una petrificación no es suficiente con 1000 años. Puede haber una momificación en 2000, 3000, 4000 años, pero no una petrificación. Para que haya una petrificación es que la parte que estuvo, donde estuvo un animal, ¿verdad? Otro tipo de material como la piedra, la roca, el sílice, este tipo de material pétreo, ocupó el lugar de ese animal, entonces quedó petrificado. O sea, lo que vemos no es el hueso del animal, ya es la piedra donde estaba el hueso del animal. Entonces, cuando vemos, porque no hay expertos en dinosaurios, hay expertos en fósiles, pero no en dinosaurios. Entonces, todo lo que acerca de los dinosaurios es piedra, no es material orgánico. Lo que alcanzamos a ver es de hace 5000, 7000 años, 10,000 años, como los mamuts. Los mamuts sí los encontramos todavía porque son recientes, ya no existen, se extinguieron. El diente de sable, el tigre diente de sable, algunos otros animales, pero esos fueron hace 10,000 años. Estamos hablando de ellos que estuvieron en la Tierra hace poco tiempo. Pero para hablar que estos animales estuvieron hace 5 o 7,000 años, no, la petrificación es de otra manera. Entonces, para que ellos hubieran estado aquí y hubieran sido contemporáneos de Job, ya los animales grandes, los grandes mastodontes, ya dejaron de existir. Por eso aquí lo dice en el capítulo 40, verso 19, dice que el que los hizo puede ir su mano sobre ellos para acabar con ellos, porque no pueden coexistir estas grandes bestias y el hombre. No pueden existir. El hombre tiene mucha capacidad y mucha inteligencia, pero no tiene mucha velocidad. Por más que quiera huir del tiranosaurio Rex, pues no se puede, ¿verdad? Es imposible. No podemos escapar. Ya nos hemos dado cuenta con alguna que otra película, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, no son compatibles la existencia de estos dos animales. Digo, de estos dos seres, nosotros y el dinosaurio. Por eso dice esto el capítulo 40-19. Es necesario que acabara con esta parte. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? Mínimo miles y miles de años. Sí, varios cientos de miles de años, para que hubiera en su lugar piedra. ¿Sí? En lugar del hueso, en lugar de los ojos, piedra, en lugar de los dientes, piedra, etcétera, etcétera. ¿Sí, hermana? Muy bien, entonces seguimos, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a este capítulo
al 38, y hace una serie de cuestionamientos el Señor. Le dice a los amigos de Job y le dice al mismo Job, es que yo soy el dueño de todo, yo lo hice todo. Ustedes no me pueden cuestionar, ni tú, ustedes defenderme, ni tú juzgarme, porque Job no lo estaba juzgando, cuando lo habló desde el principio no lo estaba juzgando, nada más le dijo, ¿qué hice de malo? Porque yo no hice nada malo, entonces, ¿por qué estoy sufriendo todas estas cosas? Él lo único que decía es que díganme qué hice de malo. Y los amigos le decían, algo has de haber hecho. No sabían qué, pero a él le decían, algo has de haber hecho, porque no le puede llegar esta desgracia a uno sin haber hecho nada. Entonces, ese es el significado del dolor, va más allá de un juicio personal que hacemos nosotros acerca de alguien que está sufriendo. Va más allá porque está en medio Dios, está en medio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en los corazones de nuestros hermanos que agradan y buscan al Señor, y cuando hay una desgracia, hay un propósito. No viene el dolor sin motivo, eso no es cierto, no viene el dolor sin motivo. Entonces, esto es lo que está pasando con los amigos de Job y con Job en estos tres bloques de discusiones que tenían, y cuando llega el último, que era Eliú, entonces él fue un poco más razonable, dice, bueno, es que algo debe de haber pasado, porque el dolor no llegó únicamente por esto, algo pudo haber pasado. Era el que era un poquito más razonable, porque ya se estaba echando en contra de los amigos de Job. Entonces, ya al último empieza Dios a decir, bueno, estos no van a dar pie con bola, entonces tengo que hablar yo con ellos. Y cuando Dios empieza a explicarles el porqué del dolor, cuando todos se preguntan qué está pasando, qué hizo Job, y Job también se pregunta, ¿qué hice yo? Entonces empieza Dios a preguntarle, ¿dónde estabas tú? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde te encontrabas cuando yo hacía estas cosas? Empieza a mencionar toda la naturaleza y empieza a decirles acerca de toda la creación. Nunca ha habido una explicación tan maravillosa, tan digna de entrar a los anales de la historia o de la prehistoria en cuanto a la formación de todas las cosas que existen, como el cuestionamiento de 86 preguntas que hace Dios a Job. ¿Has visto que ningún copo de nieve es igual y que cada uno lleva su nombre y es diferente cada uno, aunque hay millones y millones y millones de copos de nieve? Todos son diferentes, como las huellas de nuestras manos. Somos diferentes, somos 8,000 millones de personas y cada quien tenemos una diferencia en la fisonomía de nuestra huella digital. Y esto lo hizo Dios, nos hizo diferentes. Nosotros mismos no somos simétricos. Es muy diferente la mitad derecha a la mitad izquierda, la oreja derecha es diferente a la oreja izquierda. Tus dientes no son parejos, son diferentes. Aunque están dentro de una misma cavidad y pertenecen a un mismo dueño, son diferentes cada uno de ellos. Ponte a ver la premolar, la primer premolar derecha, la primer premolar izquierda, abajo y luego arriba, y ves que los colmillos son diferentes. Todo es diferente. No somos simétricos. El Señor hizo algo maravilloso con nosotros. Entonces, la única manera de explicarle a Job es, fíjate bien cómo hice yo para que entiendas cuál es el carácter mío, porque yo hice toda la naturaleza. Y ahí en Romanos, capítulo 1, si me acompañan a Romanos, dice a partir del verso 18, hablando podríamos decir, de la ciencia del hombre o todo lo que se conoce de Dios, pero no es explicado más que en un tema religioso. Y nosotros no podemos explicar la ciencia de Dios basándonos en principios religiosos. La ciencia de Dios, que es todo lo que existe, esto no es ciencia del hombre, todo lo que existe es ciencia de Dios. Lo que el hombre ha descubierto le ha dado su interpretación personal, pero no es la ciencia de Dios, es la interpretación del hombre de ciencia respecto de lo que descubre. Entonces, cuando habla aquí en el verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque no podemos taparnos los ojos y decir, no, los caracoles petrificados no existen, ¿verdad?
el pterodáctilo tampoco existe porque la Tierra tiene 5, 6 mil, 7 mil años. No, no podemos taparnos los ojos a las cosas que son evidentes. Y aquí nos habla de las cosas que son evidentes. Por eso dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y no nada más está hablando de los científicos. Está hablando de los que enseñan la palabra. Porque no podemos esconder la verdad. Si decimos la verdad a medias es una mentira. Entonces necesitamos decir la verdad completa, necesitamos hablar claramente de lo que Dios hizo. Y tenemos que tener una sana explicación acerca de la gente que no conoce para saber, por medio de los que son estudiosos de la Escritura, qué fue lo que Dios hizo con la naturaleza. Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Hay dos cosas que dice que Dios les manifestó, su eterno poder y deidad. El poder de Dios con lo creado y su deidad con el amor para que existiera vida en lo creado. No nada más es hacer cosas, sino darles vida. Y después de eso, ponerles un propósito. ¿Verdad? Entonces, hay muchas cosas importantes que se van a sacar del libro de Job. Primero, crear. Segundo, dar vida. Y tercero, tener un propósito. Dios es muy inteligente. No lo subestimemos pensando en unas cuestiones lógicas humanas. Fíjese, las cosas más hermosas que tú puedes hacer, la música más hermosa, todo lo más hermoso dice, porque tus obras son como trapos de inmundicia. Eso dice Isaías 63. Son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿para qué gloriarnos en las cosas que hacemos? Mejor vámonos a las cosas que hizo Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ni aun los que no conocen a Dios por medio de su Espíritu Santo no tienen excusa. Nadie. Acuérdense que Dios envió los 7 espíritus, el espíritu de Jehová, el espíritu de temor de Jehová, de consejo, de poder, de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia. Todos estos espíritus que mandó fue para que nosotros tuviéramos un entendimiento acerca de esto. Por eso estaba escrito en Grecia aquel epitafio ahí sobre el templo, decía Dios no conocido, pero sabían que había un Dios que había creado todo. Platón sabía que todos los planetas eran redondos y estableció el demiurgo. Todas las cosas fueron creadas y equilibradas por la mano de un ser que las hizo, porque no se hicieron solas. Como él entendía perfectamente bien, eran filósofos, médicos, eran licenciados, abogados, establecieron el derecho romano, etcétera, etcétera. Pero también establecieron los principios científicos sobre la medicina, sobre la ciencia, la biología. Entonces eran hombres inteligentes. No podíamos a ellos dejarlos a un lado y no hemos evolucionado tanto como para decir que ahora somos más inteligentes que hace 2000 años. Entonces, lo que dice Platón, como cualquier otro científico, es que esto fue creado por un ser inteligente, no fue hecho solo. No, hay un equilibrio tan maravilloso en la naturaleza que no se pudo haber hecho solo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 42, llegamos a una conclusión que también es un poco cándida, la vemos como un poco cándida, porque el entendimiento de Job y de los amigos de él era muy escaso, era pequeño el entendimiento que tenían. No se abrió y les dijo, es que este es el propósito que tengo sobre la creación, es el propósito que tengo sobre la tierra y es el propósito que tengo sobre mis hijos, porque hay un decreto que se estableció allá en Ezequiel 38, donde dice que el Señor va a juzgar a Satanás y lo va a mandar a la prisión para que nadie más de él tenga memoria. Pero era necesario que nos hiciera a nosotros para que hubiera un lugar donde se estableciera la justicia, para que hubiera juicio sobre Satanás, porque en el cielo no podía juzgarlo, porque no había leyes en el cielo que los juzgaran. Entonces tuvo que hacer esta creación para que aquí se establecieran leyes que juzgaran al hombre, el hombre tan intencional como natural, para que pudiera haber una ley que juzgara las obras de Satanás, que lo puedan llevar al infierno. Eso fue uno de los propósitos. Tú y yo fuimos creados con ese propósito.
Por eso dice el Salmo 149, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Esto será gloria para todos sus santos. Entonces, el final y el epílogo que tiene el libro de Job no es tan sencillo, es algo un poquito más profundo, pero al final dice, Señor, discúlpame, empieza a decir, respondió Job a Jehová y le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por eso el Señor perdonó a Job rápidamente, pero dijo a los amigos, a ustedes no, hasta que mi siervo Job ore por ustedes. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y en ceniza. Hay un propósito en el dolor y no es por un juicio de Dios sobre nosotros. Hay un propósito en la aflicción, en la enfermedad, en el dolor, en el quebranto, y esto es únicamente en proceso de preparación para sus siervos, los que les sirven. Si tú le sirves al Señor, no menosprecies la enseñanza de Job, porque si llegas a pasar por dificultad, si llegas a pasar por conflicto, no es que estés actuando mal en la vida, no es porque estés equivocado en tus decisiones que tomaste, no es porque ahora te quedaste sin trabajo y ahora tienes problemas con tu esposa, es que el Señor ya sabía que ibas a tener problemas y era necesario que vivieras en medio de los problemas para que pudieras entender este principio que es maravilloso. Si me acompañas a 2 Corintios, con esto termino. 2 Corintios, capítulo 11. Aquí está el currículum de Pablo. Ese es el currículum, la persona que más sufrió en toda la tierra. Dice, voy a leer desde el verso 21. Desde el verso 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido. De los religiosos, he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligros, en ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, en los falsos hermanos, en fatiga, en trabajo, en desvelos, hambre, sed, ayunos, frío, desnudez, y además de todas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones de todas las iglesias. Caray. Eso nada más es lo que le pasó personalmente, sino el dolor que le provocaban muchos hermanos. Entonces dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Y luego dice, en el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha sido dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en lo que padezco, en mis debilidades, ¿sí? En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Bueno, uno de los propósitos de Dios en medio de este trabajo que vamos a hacer nosotros es que nos consideremos eficientemente débiles. Para que dependamos al 100% del Señor. No podemos sentirnos fuertes y que todo lo podemos, que todo lo sabemos y que sabemos todo lo que es el destino de nosotros si no tenemos cierto grado de debilidad, de limitación. Todos estamos limitados, todos tenemos en cierta manera una pequeña dosis de debilidad. Es importante la debilidad, es importante que padezcamos, es importante que nuestro cuerpo sea de vez en cuando azotado y que podamos
sin preguntarle a Dios por qué, es decirle a Dios, ¿ahora qué vas a hacer, Señor, conmigo? ¿Qué quieres? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué me quieres decir, Señor? Porque esto nada más lo tengo cuando algo quieres hacer sobre mi vida. Ahí lo he leído en tu palabra, no hay otro motivo, porque si ustedes ven el capítulo 11 y empiezan el capítulo 12, dice, conozco un varón que no sé si en la carne o el espíritu fue al tercer cielo, dice, ese varón no me puedo gloriar, dice, pero conozco al hombre, el tal, no sé si en la carne o el espíritu fue hasta el paraíso. No sé si fue en espíritu o fue en la carne, pero el que fue, fue. Y ahí escucho cosas demasiado hermosas que no les he dado al hombre pronunciar. Es decir, estuve esperando 14 años por tener esta revelación y el Señor no me dijo, ve y compártela. No he hablado de esta revelación. No la puedo compartir con ustedes porque esta revelación me fue dada a mí nada más. No es para que yo la comparta y les diga, es que todos tenemos que ir al tercer cielo. No. A mí me fue dada esta revelación nada más y yo fui al tercer cielo. ¿Para qué fui? Para que fuera ministro a los gentiles. Para que entendiera que era realidad todo lo que estaba viviendo. Entonces me llevó a darle una ojeada al cielo. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya sé lo que me espera, ya sé. Pero ahorita estoy a causa de ustedes. Les dijo a los Gálatas, dijo, ahorita estoy por causa de ustedes. Porque si yo entendiera el dolor, yo no quiero estar en la tierra, Señor, prefiero estar allá contigo, pero es necesario que esté aquí para que todo el mundo te conozca y para que muchos vayan contigo, Señor, porque es tu propósito para que sea juzgado con muchos testigos, porque si no, Satanás va a tener muy poquitos testigos. ¿Por qué quiere acabar ahorita con el LGTB, con la droga, con el alcohol, con los abortos, con muchas cosas que quiere acabar Satanás a esta creación? Porque quiere tener muy pocos testigos acerca del juicio que se viene sobre él. Él estuvo en un juicio en el cielo, pero ahora va a estar en un juicio en la tierra. Y nosotros somos partes de ese juicio. Entonces, cuando venga el juicio sobre la tierra, nosotros no vamos a sufrir el juicio. Nosotros somos parte del juicio que viene sobre la tierra y sobre Satanás. Pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener carácter en nuestra mente y en nuestro corazón para trabajar sobre estas cosas que el Señor va a poner para nosotros. No estamos aquí para ser partícipes de una iglesia. No estamos aquí para sentirnos bien y cuando tengamos problemas orar para sentirnos mejor. No. Tenemos un trabajo y ese trabajo lo vamos a desarrollar como Pablo lo desarrolló en medio de la tribulación. Si hubo alguien que sufrió en la iglesia, fue Pablo. Y nosotros no somos mayores que él. Así es que ese es uno de los propósitos de la tribulación en el cuerpo, del dolor en la carne, del dolor en la mente. No es despropósito la vida de Job. Sí, que tiene un sobrenombre, Job el piadoso, creo, ¿verdad? Porque en medio de todo eso no renegó. Sí renegó, pero nunca habló mentiras. Fue recto siempre. Aunque renegó, nunca habló mentiras. Nada más díganme por qué. Hasta el último le dijo el Señor, porque, bueno, gracias, Señor, porque me enseñaste la naturaleza, porque me mostraste tu creación, porque me enseñaste que tú eres el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Eres dueño del universo. Entonces, yo no lo sabía, Padre. Ahora lo entiendo. El dolor es muy interesante, es muy bueno. No le saquen al dolor. Crisis, tribulación, quiebra, deuda, todo tiene un propósito, de veras. Así es que no se preocupen por estas cosas. ¿Es necesario que la iglesia padezca o que la iglesia sufra? Ay, caray. Padezca. O sufra. ¿Hay diferencia? Casi es lo mismo. Bueno, te voy a decir algo. El sufrimiento es opcional. El padecimiento es seguro. Tú puedes tener un problema y si quieres puedes sufrir o si no puedes decir, Señor, confío en ti, Padre. Estoy en tus manos. Ok, sí. Estás padeciendo pero sin sufrir. Sin sufrir. Porque ahorita tengo mucha hambre, ¿verdad? Y estoy padeciendo hambre, pero no sufro por ella.
porque sé que al rato me preparo ahí un sándwich, un lonche de aguacate con tomate, chile y cebolla y unas carnitas. Así es, Vane, el sufrimiento es opcional. Nosotros decidimos si sufrimos o no. Otra pregunta, ¿en algún momento Job pecó delante del Señor? Pues todos los hombres somos pecadores. Sí. Me imagino que sí. Pero en este capítulo, digo, en este libro, todo lo que vemos de Job, ¿él pecó en algún momento? Pues yo creo que Al quererse justificar delante de Dios solamente. Sí. Él se justificó. Bueno, no tanto se justificó, pero sí se echó porrazos, ¿verdad? Porque decía, es que si había necesidad de un niño, yo le ayudaba. En un hombre le ayudaba. Si faltaba acá, yo iba y le daba. En cierta manera se justificó. Él lo único que quería, no tanto era justificarse, él quería que le dijeran por qué le había pasado eso. Entonces dice la Biblia que con todo esto Job no pecó. ¿Sí? ¿Se quejó? Sí, pero no es pecado. ¿Se molestó? Sí, pero tampoco era pecado. Por eso dice es Gálatas donde dice, airaos, pero no pequéis. Es que las emociones humanas no todas son pecados, Dios las hizo, las puso en nuestra vida, las emociones están ahí, los sentimientos Dios los puso. Todas las cosas que están dentro del alma Dios las hizo, nosotros no las escogimos. Entonces, aunque Job renegó porque estaba renegando, le dijo, ustedes no hablaron de mí lo correcto como mi siervo Job. Entonces tú te vas al texto y dices, pero ¿cómo? Los amigos hablaron puras chuladas. Sí, pero las dijeron de la boca para afuera. No conocían a Dios y decían puras chuladas. Es como cuando me invitan a un funeral y yo digo, pues no conocí mucho a este, ¿qué puedo decir de él? No, pues era muy banal. No, era lo máximo. No, hombre. Era súper generoso, bondadoso, amistoso, el mejor amigo. Estoy diciendo cosas que no son, porque no lo conocí. Entonces los amigos de Job estaban hablando de un Dios que ellos no conocían. Entonces le echaron demasiados piropos y porras, y eso no era recto delante de Dios. Ellos sí pecaron. No está mal que reneguemos. Otra cosa en nuestro favor. Puedes renegar delante de Dios, no está mal, no estás pecando. Pero reniega delante de Dios, aunque sea quéjate, no importa, quéjate delante de Dios. No te quejes con los hermanos, no te quejes con tu familia, no te quejes con tu esposa, tus hijos, no. Quéjate delante de Dios, que Él es el único que puede hacer. Amén. Okay. Sí, porque muchas veces oramos muy solemnes, ¿verdad? Muy rectos y no hallamos palabras como si estuviéramos bueno, si estamos delante de un rey, pero sí, eso del reniego, sí, pues es que estás delante de tu papá, ¿verdad? Así es. De un amigo, y es Dile bueno, lo que hay en tu corazón. Exactamente. Y a lo mejor no llenarnos de palabras muy rebuscadas, sino de una plática muy informal, puede ser. Debe de ser una plática informal con un ser excepcional. No pueden haber palabras ligeras ni palabras rimbombantes, pero tampoco puede haber palabra vana. Entonces, que nuestra palabra sea como cuando hablamos con nuestro papá humano, carnal, sí, con la confianza, pero con la alegría de que él va a hacer algo cuando yo le platique lo que le tengo que platicar. Así es. ¿Mandé? Sí, a eso me refería. Amén. Todos leyeron Job, ¿verdad? Sí, ya lo leímos todo. Amén. Ya vamos en Salmos. Lean bien Salmos. lean bien Salmos 119. Es excepcional ese salmo. La excelencia de la ley. Así es. Salmo 119. Así es. Amén. Hermano, antes de que nos despidamos, ¿nos puede decir si todavía existe el Leviatán? El Leviatán. Mira, la referencia que hace aquí el Leviatán es como si fuera un dragón. Y una de las cosas que hace referencia para nosotros que no existe es porque tiene hileras de dientes.
El único animal ahorita que existe con hileras de dientes es el tiburón. El tiburón se le cae un diente y le crece otro y siguen saliéndole, le siguen creciendo. Hay tiburones que se han encontrado de posiblemente miles de años, ¿sí? Hay tiburón, se encontró hace poco un tiburón que tenía, no sé, 400 años, 500 años, todavía andaba en el mar, parece ser que ya estaba ciego, pero pues ahí andaba el tiburón. Entonces, el leviatán no existe actualmente, pero es un animal que fue contemporáneo posiblemente de Job, por eso Job habló también acerca de ese animal. Acuérdense que fueron cayendo muchos animales prehistóricos y muchos que quedaron eran porque no hacían daño a los seres humanos, eran cada vez animales prehistóricos cada vez con menos potencial para destruir o matar. Por ejemplo, el cocodrilo, que es un animal prehistórico, bueno, tiene la capacidad mientras te le acerques, si no te le acercas no pasa nada, igual el tiburón. Pero no nos afecta a nosotros en la tierra, porque los animales más agresivos que hay sobre la tierra son los felinos, ¿sí? Son los felinos, de las grandes bestias. Los elefantes pues no son muy agresivos, igualmente los rinocerontes y son herbívoros. Son herbívoros, así es. Entonces no corremos mucho peligro, aparte estamos flaquillos, como que se van sobre los animales. Pero no existe, existió, pero fue destruido a causa de nosotros. Era necesario que para llegar nosotros ellos ya no existieran, pero fueron puestos ahí en el lugar donde el Señor los diseñó. Ahí estuvieron los dinosaurios. Ellos cumplieron para que existiera vida y vida buena en esta tierra. Era necesario que llegaran ellos primeros antes que nosotros. ¿Sí? Y ya se fueron equilibrando todas las condiciones de la tierra, por eso es difícil pensar que Dios hizo la tierra en un día de 24 horas. Porque Dios no usa varita mágica, Dios no hace las cosas así, ándele, ahorita lo voy a hacer y que se forme. No, Dios no lo hace así porque Dios no es así, ni para nosotros ha sido así, porque si Él fuera así con varita mágica, también lo hubiera hecho con nosotros y seríamos santos sin pecado y seríamos igualitos a Jesucristo sin batallar con esta carne y este cuerpo. Pero Dios no pensó nunca hacer las cosas así tan fácilmente. Aunque tú ores y le clames al Señor que no permita sufrimiento en tu vida, va a haber padecimiento en tu vida sin sufrimiento. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no tengo necesidad de sufrir. Amén. Okay. Una última pregunta. ¿Por qué tenía y tiene actualmente, creo, acceso Satanás a la presencia de Dios con tanta facilidad como para estar reunido entre los hijos de Dios? Porque para que se cumpla el propósito original, es necesario que Satanás reciba órdenes o les dé permiso. Por ejemplo, dice, cuando habla del hombre de pecado, dice, sin embargo, no ha entrado en acción porque hay algo que hasta el presente lo detiene. O sea, Dios. Pero cuando ustedes van a Ezequiel 28, ahí habla de Satanás y dice todo lo que va a hacer con él, todo lo que va a pasar, y él ya lo juzgó ahí arriba, nada más está esperando que exista una ley que lo califique, pero necesitamos nosotros haber pasado esa ley. Ahora llegamos cubriendo esa ley por medio de la gracia, entonces ahora ya estamos en posición para que existan esas condiciones. Entonces, no es un acceso tan fácil que tiene, ¿sí? Pero es puesto el ejemplo en el libro de Job para que sepamos que Dios cuando quiere lo contacta. No es que estaban el resto de los hijos de Dios y entre ellos, no como hijo de Dios, entre ellos venía Satanás. El Señor está en una disposición muy grande porque acuérdense que la cautividad ya subió y allá están los grandes personajes que vinieron antes que nosotros en el Antiguo Testamento. Entonces posiblemente se estén formando los 24 tronos para empezar a seleccionar a los 24 ancianos y estén ahorita ya trabajando un poco en el cielo. Y sabemos que están los hijos de Dios ahorita trabajando de alguna manera ya, pero también aquí ahorita estamos precisamente haciéndolo necesario para que sean todas las condiciones en la tierra, para que el juicio de Dios llegue y se cumpla.
Entonces es necesario que Satanás entienda hasta dónde puede estar limitado por la mano del Señor y hasta dónde puede llegar. Por eso dice en el futuro, dice Apocalipsis, que en el primer sello salió venciendo y para vencer, porque él venció, mató a muchos cristianos. Pero es una victoria terrenal, no es una victoria espiritual, porque él nada más mató carne, no mató espíritu. Amén. ¿Sí, hermana? Ok, ¿y por qué había hijos de Dios antes de Jesucristo, cuando después de Jesucristo podríamos decir que somos hijos de Dios? Pero antes de Jesucristo dice que estaban reunidos con los hijos de Dios y en el cielo supone que hay ángeles, arcángeles, serafines, querubines, pero ¿a quiénes se refiere cuando dice que estaban reunidos los hijos de Dios? Entonces váyanse a Job 38. Dice, verso 6, ¿sobre qué están fundadas sus bases o a quién puso su piedra angular o quién puso su piedra angular? 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando, obviamente, no está hablando por el nombre propio a los ángeles, pero sí se les está diciendo que a los ángeles, porque acuérdense que las estrellas que cayeron, 2/3 partes de las estrellas cayeron, no, 1/3 parte de las estrellas cayeron y 2 quedaron en el cielo, y cuando habla de las estrellas habla de los ángeles, ¿sí? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, está hablando de todas estas criaturas que había formado y que había establecido en el cielo. Entonces, cuando habla de estrellas, habla de ángeles, ¿sí? Cuando habla de hijos, antes de la creación del hombre, habla de ángeles, ¿sí? Por eso en Ezequiel 28 dice, hijo de hombre, el verso 2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. No está hablando al rey de Tiro, está hablando al anticristo. Y el anticristo era un ángel. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como el corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. ¿Por qué? Porque la palabra era cierta. En el Salmo 8 dice, ¿por qué? ¿Qué tiene el hombre o qué es el Hijo de Dios para que lo visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Entonces los ángeles antes del Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo eran mucho mayores que los hombres. Entonces él lo trató como un hombre porque no había hombres todavía en el cielo. Y entonces aquí le dice, siendo hombre en el verso 2 de Ezequiel 28. Y dice, ¿eres más inteligente que Daniel? Bueno, pues obviamente sí, ¿verdad? Como ángel, sí. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata con tus tesoros, etcétera, etcétera. Entonces, quien está hablando aquí es el anticristo y el anticristo es un ángel, pero aquí lo pone en el título como el príncipe de Tiro. Y después cuando habla de Satanás, a partir del verso 12, es el rey de Tiro. El rey, otro ángel, pero son dos ángeles diferentes. Este rey de Tiro, el príncipe de Tiro, que es el anticristo, él vino en forma de hombre. Por eso para él no había mucha diferencia cuando estaba hablando de Job acerca de los ángeles y de los hombres. Porque los ángeles cuando venían aquí tenían forma o apariencia de hombre. Cuando vino con Rahab allá al muro de Jericó, a Jericó, cuando vino a Sodoma y Gomorra con Lot, ellos adoptaron la forma de hombres. Por eso hacía esa mención. ¿Sí, hermana? Amén. Ah, ok. Entonces no eran en realidad hijos de Dios. Eran ángeles. Porque podríamos decir que hijos de Dios, Jesucristo fue el primero y nosotros. Bueno, Jesucristo siendo Dios, sí. Vamos a una plática especial, vamos a dedicarla a la Trinidad para poder entender un poquito más de esto. Pero Jesucristo no fue el primero, es el único. Pero ya cuando él viene como hombre, mencionó Pablo, y lo menciona en Romanos capítulo 8, verso 29. A los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos semejantes
semejantes a Jesucristo, el cual es el primogénito entre muchos hermanos. Es el primero. El primero. Pero era el único, no había ningún otro más. ¿Sí? Entonces aquí vino como el primogénito para que nosotros fuéramos exactamente iguales a él. ¿Sí? Entonces cuando menciona acá este ángel que le da forma de hombre es es un aspecto profético de lo que va a ser este hombre para Dios. ¿Sí? Ok, hermano, Job no era israelita, ¿verdad? No, todavía no existía el pueblo de Israel. Todavía no existía Abraham. No existía, Abraham venía de la tierra de Ur, era de Caldeo. De los caldeos salieron la Mesopotamia, salieron los, ¿cómo se llama? De Ciro. Ciro era, ¿qué? Persa. Los persas, los caldeos trajeron a todos estos seres, personajes, pero fueron primero los caldeos. Y la tierra donde era, posiblemente era cerca de la tierra de Ur, Job. Antes que Abraham. Entonces no existía el pueblo de Israel. No eran judíos. De Ur salió la palabra urbanismo, que fue la primera ciudad que se trazó una cuadrícula. Las primeras ciudades, sí. Así es. El urbanismo vino de ahí, de esa palabra. Es cierto. ¿Sí, hermana? Sí, hermano. Lo que me llama también la atención es que siendo el Antiguo Testamento histórico, sí, digo, más bien cronológicamente histórico, hace una pausa con Job, un paréntesis con Job, y luego continúa con sus profetas y todo, pero como pienso que está ubicado tan estratégicamente esta historia, después del fracaso de Israel, todavía regresando del cautiverio de Babilonia de los 70 años y terminando de nuevo en Egipto. Entonces, no había leyes, no había profetas, no había sacerdotes, no había la revelación, toda la revelación que ellos tenían, pero sí había un hombre justo, como Job, y no tenía nada de lo que ellos tenían. Entonces, pues, lo pone como que en medio, ¿no? Y luego continúa con los otros. Mira, es que el libro, cuando la Septuaginta, allá hace unos 2500 años, perdón, 1500 años, no había una colocación real y clara acerca de todo esto, por eso había un libro de Esdras, se separó en dos, Nehemías, Esdras. Lo mismo pasó con Esther, eran dos, cambió con un solo libro. Hubo varios cambios que se hicieron, pero estamos hablando de hace más de 1000 años. Entonces, el libro de Job fue puesto, ya cuando se separaron los libros, los históricos, los proféticos, etcétera, se puso en el libro de los poéticos, ¿sí? El Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Job, Salmos y Proverbios fueron puestos, son 5 libros poéticos, porque tienen una dosis de rima, de poesía, no un contenido histórico, un contenido profético. No hay contenido profético ni histórico, entonces dentro del libro canónico, como se refiere, y el valor que le dan por el contenido de Dios dentro de ese libro, entraron dentro de los libros poéticos. Por eso se colocó en ese lugar, pero si hubiera sido necesario, se hubiera colocado después del Génesis. ¿Sí? Sí, si hubiera seguido, digamos, cronológicamente, como orden cronológico lo hubieran puesto, aunque es bueno, o sea, después de haber estado envueltos en toda la historia, ver una pausa de este tipo, al final del día, el orden, como Dios soberano quedó, ¿verdad? Sí, así es. No. Si tú ves los proféticos, muy pocos eran contemporáneos. Por ejemplo, está escrito como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, uno de los libros más antiguos proféticos es Joel. Joel.
Isaías en el 700, 740, 750 antes de Cristo, pero Joel fue 100 años antes. Entonces no fue cronológicamente. Por eso cuando tú te vas a Esdras, te regresas a Geo, ¿verdad? Y está escrito mucho después de Isaías. Entonces no hay una cronología, pero no se necesita la cronología. Es mejor que uno sepa la historia. Y cuando conoces la historia, pues tú te vas a buscar los libros que son contemporáneos a ellos. Bueno, todos ellos, los libros poéticos como los proféticos, mayores, menores, todos están dentro del marco de la historia de los reyes. Entonces, así me refiero a cronológicamente en que nos están contando lo mismo y están despuesito como que vemos el paralelo o los que son contemporáneos, pero Job no. Todavía Salmos fue durante el tiempo de David y Eclesiastés, Cantares de Salomón, pero Job no. Entonces es nada más interesante ver, ¿verdad? Sí, por ejemplo, los jueces, después de los patriarcas vinieron los jueces. Y después de los jueces vinieron los profetas y los reyes, porque era necesario que los reyes tuvieran dirección y para eso necesitaban al profeta. Por ejemplo, Samuel fue el último juez y el primer profeta. ¿Sí? Si ustedes ven la historia de Samuel, fue el último juez y fue el primer profeta. ¿Sí? En el tiempo de Elí fue el que designó al primer rey, a Saúl y después a David. Pero fue juez primero y después, como era necesario que hubiera dirección para los reyes, porque él era considerado como juez y le dicen de tal manera, oye, es que tú ya estás viejo y tus hijos pues andan en malos pasos y pues ya no vamos a tener otro juez después de ti, entonces necesitamos alguien que nos gobierne, como todos los países tienen, las demás naciones tienen rey, pues nosotros también queremos rey. Pero él era juez todavía porque él gobernaba sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Era necesario pues que existiera un profeta a pesar de los reyes, porque ellos eran los que los ungían a los reyes, ¿sí? Entonces coexistieron profetas y reyes. Sí, y también curiosamente profetas a partir de que hubo reyes, de que hicieron a un lado a Dios, y hasta el último profeta de Juan, donde viene de nuevo Dios a hacerse presente. Entonces, no era posible estar bajo el modelo que uno quiere siempre de tener el control de entonces están los profetas simplemente para hacernos ver todavía que necesitamos de él. Entonces es interesante cómo Dios habla, ¿verdad? O sea, en sus momentos, bueno, estaban los profetas y ahora cómo nos deja su presencia para hablarnos. O sea, es todo tan perfecto que sorprende. Sorprende por una sencilla razón. Fíjate, les dije yo hace 2 o 3 semanas acerca del boleto todo pagado, todo incluido. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando aquella persona se dio cuenta después de 15 días de viaje que estaba comiendo pan y queso, cuando volteé el boleto porque no le vendían la comida ahí, dice todo incluido, comida incluida. Nosotros no podemos suponer que Dios no nada más nos dio la salvación, no nada más nos dio la vida eterna, no nada más nos dio de su amor, no nada más nos dio de su poder, también nos dio de su santidad. Nos dio de su presencia, por lo único que hace santo a algo es su presencia. Entonces, cuando estaba Moisés en el monte, le dijo, quita tu calzado que el suelo que pisas es santo. Era por la presencia de Dios, no era porque realmente el piso fuera santo. Pero cuando Él viene a nuestro corazón, el lugar donde viene a ocupar es santo simplemente porque Él está en él. Dios está en nuestro corazón, la presencia de Dios está en nuestro corazón, entonces nuestro corazón es santo automáticamente.
Por eso no podemos tomar con ligereza la santidad, porque la santidad no viene de nuestras buenas acciones. Nuestra santidad viene de su presencia. Entonces nosotros somos santos. Y le puso el ejemplo a Israel ahí en Levítico 11:44, donde dice, sed santos porque yo soy santo. Es necesario que ustedes entiendan la diferencia entre los animales que se comen y los que no se comen, para que entiendan la diferencia entre lo vil y lo puro. Sí, entonces llega a ser sorprendente las acciones que hace Dios sobre la iglesia, porque a nosotros no nos puso a pasar una era de jueces, de profetas, de reyes, una época difícil que fueron 400 años antes de que llegara Jesucristo, donde no hubo palabra profética, que era necesario que nosotros pasáramos todo sin ese álgido aroma de lo que pasó el pueblo judío durante más de 3,500 años. Entonces era necesario que entendiéramos nosotros cuál es no tenemos virtud. Si hay alguna virtud, nada más pues tenemos que pensar en Cristo, pero si hay algo, qué maravillanos es en la misericordia que ha tenido Dios para con nosotros, porque somos alguien completamente especial, nos dio vida eterna sin merecerla. Por eso es la doctrina, no sé si hemos hablado de la doctrina, porque es necesario hablarla, la doctrina de la sustitución. Él nos sustituyó en todo, y como también nos sustituyó en todo, ¿sí? Dice que en Él morimos nosotros estamos muertos al pecado, ¿sí? Nos tuvo que haber dado vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él nos quitó nuestra naturaleza humana, ¿sí? Y nos dio una naturaleza divina. Puso en nosotros el Espíritu Santo y puso en nosotros el Espíritu de Cristo. Hizo su trabajo completo, ¿sí? En nosotros está su presencia y por lo tanto está su santidad. La santidad de Dios la tenemos en nuestro corazón, no podemos nosotros obviar eso. Por eso son cosas espectaculares las que Dios hizo. Amén. Sí, es interminable cómo terminar de razonarlo, porque mucho. Así es. Muy grande, es demasiado grande. A lo mejor todavía, y de hecho creo que todavía no logramos entenderlo, hermano. Está muy magnífico para entenderlo, pero poquito a poquito nos empieza a revelar y es increíble. Así es, nos lo va a estar revelando, hermana. Todo esto nos lo va a estar revelando.